Mateo 9. Vamos a Mateo 9, hermanos, que es el pasaje que nos toca. Mateo 9. Y como les decía, yo desde cuándo quiero llegar al capítulo 10, pero una vez que me puse a estudiar el 9, de hecho, ya que me puse a organizar los temas, pensé que hubiera sido mejor estudiar cada porción para mejor recibimiento de alimento, ¿no? Para nosotros. Bueno, por lo menos para mí, a leer el versículo 35 y 36, bueno, 35 al 38 de Mateo 9. Dice así la palabra de Dios y lo leemos juntos, hermanos, por favor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Amado Padre, aquí vengo yo, Señor, nuevamente delante de usted con todos los hermanos. Venimos, Señor, rogando su bendición. Y Padre, como aquel himno dice, y como el profeta mismo Isaías dice: ay de mí que soy hombre de verdad, que habita en pueblo de labios, que tiene, en medio de pueblo que tiene labios inmundos, Padre. Y así, Señor, vengo yo delante de usted, indigno, reconociendo mi iniquidad, mi incapacidad, mi indignidad, Señor Santo, y Padre, mi falta tal vez de capacitación para tan sublime tarea, Señor, de exponer su palabra. Y ruego para que en mi debilidad usted pueda ser glorificado, en mi escasez, Padre, usted pueda hablar más a su pueblo a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Señor, también queremos pedir para que usted pues pueda darnos esos oídos espirituales que necesitamos para decir como el profeta: Señor, habla que tu siervo oye. Pedimos, Señor, que usted nos hable el día de hoy también. Y rogamos, Padre, para que nuestro Señor Jesucristo pueda ser honrado y que las palabras que Él expresó puedan ser también enseñadas correctamente, Padre. Yo doy gracias, Señor, por este privilegio que me da, y yo ruego para que usted sea honrado, Señor. Rogamos para que usted esté entre nosotros, bendiga a cada hermano que está aquí. Gracias, Señor, porque muchos hermanos han dispuesto en su corazón el escuchar su voz, su palabra, y porque están aquí, Señor, para ello. Y por los que no están, Señor, que están escuchando en línea, que puedan ser edificados también, Padre, y Señor, que usted siga obrando en el corazón de su iglesia para seguir amando su palabra, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ya leímos el versículo 35 y lo estudiamos la semana pasada. Dice así la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Nuestro Señor Jesucristo no se cansaba de predicar y de recorrer las ciudades, ¿verdad? Hacía la obra, por así decirlo, de evangelista. ¿Cómo se llama? William Carey decía que Dios solamente tuvo un hijo y este hijo fue misionero, ¿no? Cómo Dios envió a su hijo al mundo a predicarnos la salvación. Y dice, y lo que hacía era el triple ministerio que vimos la semana pasada: enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo recorriendo por segunda vez Galilea. Recordemos en Mateo 4, lo leímos la semana pasada también, versículo 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, un versículo paralelo, ¿verdad? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hizo un recorrido, predicó el sermón del monte, terminó ese recorrido de la enseñanza, hizo milagros, y bueno, hace otro segundo recorrido por Galilea, ¿verdad? Muy extenso, en las 204 ciudades que tenía
con muros y otras sin muros. Recuerdan lo que mencionábamos, aproximadamente 3 millones de personas, los habitantes, tipo Baja California 2015, era lo que Cristo recorría para predicar y ganar las almas, ¿verdad? Para el cielo. Y bueno, había una prioridad en el orden de nuestro Señor Jesucristo, tanto en Mateo 4 como en Mateo 9. La prioridad era enseñar en las sinagogas. El segundo, predicar el evangelio. Y tercero, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y bueno, hermanos, esta es la prioridad, ¿verdad?, que Dios nos enseña a través de su palabra. Y ahora vamos al versículo 36. Versículo 36. Vemos en estos versículos 36 al 38 un prefacio, una introducción al capítulo 10. Y bueno, vamos a leer el 36, dice así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo, en el capítulo 10, mire, y no vamos a entrar allá, pero nomás para ¿verdad?, echar un vistazo, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Entonces es ahí en el momento en el cual Cristo llama a los 12 que nosotros llamamos apóstoles, ¿no? Pero aquí dice discípulos, y después le llama apóstoles. Mire versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son. Y entonces Cristo ahí los llama, pero primero los cargó en su corazón. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes que estaban siguiéndole a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre tenía en su mente las multitudes. Él pensaba a lo grande, por así decirlo. Y yo pienso que los evangelistas tienen esta idea también, ¿no, hermano Francisco? ¿Verdad? Las campañas evangelísticas, uno quiere que vengan 15, ¿no, hermano? Más o menos. No, uno a veces piensa, no, unos cuantos, hermano, que se llene, unos 1,000, 2,000 personas, ¿no? La intención, hermano, a lo grande, Y esa es la idea de Cristo. Cristo no predicaba como para 5 personas y ya, bueno, lo que Dios diga. No, Él buscaba multitudes. Dice la palabra de Dios, y al ver las multitudes. Él buscaba, y los milagros era una manera de traer las multitudes. Y quiero decir aquí, hermanos, que a veces, ¿verdad?, hacemos un día especial, ¿no? Un día grande le llaman allá. Yo decía, ¿por qué le llaman día grande? Yo decía, ¿no? Tiene 25 horas o algo así. No, un día especial, ¿no? Y hay despensas, hay bicicletas, ¿no? O hay juguetes, o hay dulces para los niños. Y hermanos, hay gente que dice, no, nosotros no hacemos eso porque van a venir por interés solamente, hermanos, pero Cristo lo hacía. Les daba de comer y luego todos querían ya estar siempre con Cristo. ¿Por qué? Porque les daba de comer. Cristo les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero lo hacía, hermanos, lo hacía. Luego hacía milagros y lo buscaban. Entonces es una buena idea hacer días especiales para atraer gente. Porque la visión de Cristo era siempre, ¿qué? Multitudes. Hermanos, inviten a mamás este domingo. Amén. Que no vengan a la iglesia. Inviten a mamás. Hay que hacer algo grande, hermanos. Hay que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Si usted conoce una mamá, y perdón, pastor, a lo mejor es buena idea, ¿verdad? Si usted tiene una conocida que no es cristiana, invítela este domingo. Dígale que va a haber un día especial, ¿ok? Va a haber comida. No importa, invítela. Mire, hermanos, yo le doy gracias a Dios y quiero dar un testimonio. Esto es para nuestra iglesia. El pastor Víctor Gallo fue una influencia y es a mi vida una grande influencia. Él estuvo pastoreando en Toluca, y también está ahorita en Ecuador, está en Riobamba, están en Durán y en la selva, en el lugar donde yo estaba, ¿no? Pero yo estuve 3 años ahí con él y unos meses aquí en Toluca. Pero de gran influencia, de gran bendición a mi vida el pastor. Tremendo. En el instituto, él llevaba 20 años sin estudiar la escuela cuando se mete al instituto y él batalla para las materias y verdad, estaban reprobando en todas las materias, pero se desvelaba, se quemaba las pestañas literalmente para poder sacar un 6, un 7, ¿no? Tremendo ejemplo. Estábamos platicando de él con la esposa de un pastor. Yo di clases de piano a la hermana, y me decía, no, si el pastor Víctor me comentaba la experiencia de él, ¿no? Cómo batalló bastante con sus niños en el instituto y todo eso. Y bueno, el pastor Víctor Gallo fue a la iglesia porque iban a dar comida. Él fue a la iglesia, era del mundo, él no era salvo, pero lo invitaron porque iba a haber comida y él se convirtió, se bautizó, se fue al instituto y era ese pastor y luego misionero, ¿no?
Hermanos, es buena inversión hacer días especiales para invitar a gente. Amén, hermanos. El domingo vamos a buscar traer invitados, hermanos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, estos paréntesis, este fue gratis, dijo el hermano Francisco. Ok. Entonces, al ver las multitudes, Cristo nuestro Señor buscaba siempre predicarle a las multitudes, predicarle a las multitudes. Y es muy bueno, hermanos, es muy bueno. Aproveche las multitudes. Cuando ve un grupo grande, no se le antoja predicar ahí, hermanos. Predique, ¿verdad? Es muy bueno. Hay momentos, decía el pastor David Cortés, que en Algodones, creo que se llama, ¿verdad? Sonora. ¿Cómo? Mexicali, ok, yo no conozco ese país. Y entonces, ahí que llamaron a la gente, antes no había películas, ni cine, ni nada de eso, y proyectaron una película, Infierno Ardiente, donde sale el pastor Jack Hyles, y tremenda película, ¿no? La gente conmovida y todo, y el pastor que los llamó a todos no hizo la invitación para que aceptaran a Cristo y los dejó ir, ¿no? El pastor David dice, wow, ¿cómo se atrevió a dejarlos ir? Cuando haya reuniones, hermanos, es bueno predicarles del Evangelio de Cristo siempre, siempre. Bien, al ver las multitudes, y esa es la visión de Cristo, multitudes, era la visión de Cristo. Aún, hermanos, sabiendo y no sé por qué hago mi paréntesis siempre, ¿no? Aún sabiendo que el camino al infierno es, como dijo, ancho, ¿no? Y al cielo es estrecho, y que pocos son los que lo hallan, él llamaba a las multitudes, les predicaba. Siempre el objetivo de nuestro Señor Jesucristo fue la multitud. Pero ¿qué lo motivaba a nuestro Señor Jesucristo? La compasión, porque dice, al ver las multitudes tuvo compasión. Las multitudes, hermanos. Y hablando de las multitudes, no solamente Cristo se refería a las multitudes que le seguían a Él, sino a toda también la multitud que vivía en todo el país, en toda la región. Él miraba las multitudes como las estrellas. Yo me imagino, ¿no?, que Dios le prometió a Abraham cuando le dijo, cuenta las estrellas y puedes contarlas, así será tu descendencia. Y Cristo miraba esas estrellas, ¿no? Y Él sabía todos y las llamaba por su nombre y Él tenía compasión de ellas. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes. Cristo no miraba las multitudes, hermanos, por curiosidad. Ah, mira cuánta gente. No. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Cristo miraba a las multitudes con ternura, se compadeció. Dice el himno Fuente de la Vida Eterna, tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Cristo no se compadeció de ellas por motivos temporales, ¿no? Sino por motivos eternos. Ay, pobrecito, este es ciego. Ay, pobrecito, este no puede caminar. Pobrecito, este es paralítico. Pobrecito, este es mudo. No. Sino se compadecía porque ellos realmente tenían un problema mayor, ¿no? Y tenía una visión espiritual nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes, está hablando de multitudes, mucha gente, hermanos, era una campaña tremenda, ¿no? La que seguía nuestro Señor Jesucristo. Mire, si se me acompañan ahí en el versículo, nomás para dar un ejemplo, capítulo 4, versículo 25, 4:25, hablando de las multitudes. Dice, y le siguió mucha gente. ¿De dónde, hermanos? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, mucha gente, o sea, bastante. Versículo 1, capítulo 5, viendo la multitud. O sea, a Cristo lo seguían las multitudes. Y al ver esa multitud, no por curiosidad, a ver cuántos son, no. De hecho, una vez cuando alimentó, ¿recuerdan que alimentó a cuántos? A 5,000 hombres. Y luego después dice, sin contar, ¿qué? Mujeres y niños. Y los hombres se contaban de la mayoría de edad. Entonces supongamos que todos eran casados, ¿no? 5,000, más las esposas de ellos, 10,000 personas. Más, supongamos que judío, uno por familia, 15,000, por lo menos 15,000 personas. Mire, Cristo traía una multitud muy grande. Y al ver las multitudes, no miraba para decir, miren cuánta gente. No. Él las miraba, dice la palabra de Dios en el versículo 36, con compasión. Tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión. La palabra tener compasión, hermanos, en griego, bueno, es una palabra que no puedo ni leer bien, pero significa ser conmovido en lo más profundo del ser.
Alguien, ¿verdad?, lo traduce también, y es una buena traducción, retorcerse de los intestinos. Eso significa, al ver las multitudes, Cristo se retorció de los intestinos, literalmente está diciendo en el griego. Y para nosotros eso es como que, ¿no? Qué raro se oye. Y hermanos, retorcerse en los intestinos está hablando de, suena feo, ¿no? Imagínense decirle a alguien, tengo un retorcimiento de intestinos por causa de ti. Suena muy, muy raro, ¿no? Pero hermanos, es lo mismo cuando alguien dice, te quiero con todo el corazón, ¿no? Porque el corazón es un músculo y ni se parece al que dibuja, ¿no? Es un músculo así raro que está bombeando todo el tiempo. O sea, decir, te quiero con todo mi corazón es raro, ¿no? Pero nos acostumbramos. Y el texto en griego está diciendo aquí, al ver las multitudes, tuvo un retorcimiento, por así decirlo, de los intestinos. O sea, los judíos miraban las entrañas como una parte muy, muy interna de ellos y eran conmovidos en lo más profundo de su ser. Y Cristo dice, miró las multitudes y tuvo compasión de ellos, fue conmovido en lo más profundo de su ser. Por lo general, esto significa que Él fue afectado en sus sentimientos profundamente en el corazón por ellos. Y bueno, hermanos, dice la palabra de Dios, al ver las multitudes tuvo compasión de ellos. Hablando de este himno, Fuente de la Vida Eterna, como dice, de los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar de verdad, de los cielos descendiste porque nos tuviste amor, tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Que Jesús, hermanos, bajó al cielo por compasión a nosotros, amén, hermanos. Él pudo dejarnos en nuestro pecado, así como los ángeles. Ellos no son salvados, hermanos, ellos los dejó ahí en su condición. Pero salvó a la descendencia de Abraham, ¿no? A los hombres, a nosotros, de Adán, por así decirlo. Y entonces Cristo descendió del cielo por amor a nosotros, por compasión. Cristo no solamente descendió a la tierra por compasión, sino que se hizo pobre, siendo rico, dice la palabra de Dios, siendo el Hijo de Dios. ¿Recuerdan, hermanos, cuando van a cobrar el tributo, los impuestos a Jesús? Y bueno, van con Pedro, ¿no? Es el líder del grupo, los publicanos, los que cobran impuestos, y le preguntan a Pedro, ¿tu maestro paga los impuestos? Y Pedro ni preguntó, dijo, sí paga los impuestos. Pedro siempre, ¿verdad? Y vamos a ver a Pedro, hermanos, en capítulo 10. Pero Pedro, sí, el Señor sí paga los impuestos, dice. Y luego Pedro iba a llevar a los cobradores con Cristo. Y cuando entran a la casa, Cristo primero le habla a Pedro antes de que le dijera algo y le pregunta, Pedro, los reyes de la tierra, gobernantes, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños? Y Pedro dice, a los extraños, ¿no? Y Cristo le dice, entonces los hijos son exentos. Y Pedro dice, sí. Lo que estaba Cristo diciendo ahí es que Él era el hijo del creador del mundo. Él no tenía que pagar impuestos. Pero dice, sin embargo, para no ofenderles, mira, ve, tómate ¿verdad? Ve a pescar, saca el primer pez que va a sacar va a tener una moneda en la boca, y se lo das a ellos por ti y por mí, ¿no? Y Cristo pagó los impuestos en ese entonces, ¿no? Y hermanos, lo que quiero decir es que Cristo, siendo rico, no vino a la tierra a ser servido, sino a servir. Amén, hermanos. Él dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, ¿no? Por compasión se hizo pobre. Por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza, fuésemos enriquecidos, dice la palabra del Señor, ¿no? Y entonces dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y hermanos, pues es un ejemplo digno de imitar, ¿no? A veces, lo digo por mí y hablo a mi propio corazón, mientras yo estudiaba esto, el Señor me estaba a mí quebrantando de todos lados, ¿no? Pero de todo, hermano, de cada versículo. Por eso dije, mejor vamos a estudiarlo por partes, ¿no? Pero a veces nos falta ser compasivos con la gente, hermanos, con la gente, aún del mundo, ¿no? Aún son pecadores, a la gente que aún económicamente, ¿no? Ser compasivos con ellos, y hay mucho que hacer en ese aspecto, ¿no? Es necesario. Y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Y hermanos, nosotros debemos ser conocidos también
como dice en Mateo 5:13 me parece, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros debemos de hacer buenas obras, no para salvarnos, porque ya somos salvos, hermanos, amén. ¿Para qué hacemos obras? Porque somos salvos. El pastor Luis López siempre decía, el gallo canta no para ser gallo, sino porque es gallo, ¿no? El cristiano hace obras buenas no para ser salvo, sino porque es salvo, amén, hermanos. Entonces necesitamos hacer buenas obras y bueno, hay que esforzarnos, ¿no? Y ánimo, hermanos, yo también necesito esforzarme en esa área, ¿no? Que la gente pueda ver las buenas obras y dé gloria a Cristo en nosotros, amén, hermanos. Cuanto esté de su parte, hágalo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué Cristo se conmovió en lo más profundo de su ser, ahí en sus entrañas, por así decirlo? Ahí está el motivo. Mire lo que sigue, versículo 36. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Porque estaban desamparadas. La palabra desamparado en español también puede significar que estaban acosados, como un animal silvestre acosado por los perros salvajes. Dice que las multitudes, aunque seguían a Cristo, estaban desamparadas, acosadas por los perros salvajes, ¿no? Por así decirlo, vejados por quienes carecían de misericordia, estaban desamparados, ¿verdad? Cansados también significa, ¿verdad? Y hermanos, así estaba la gente, desamparadas, como, no sé si a usted le ha tocado, hermanos, caminar o hacer un esfuerzo de tal manera que ya no da más, ya no puede continuar. ¿Le ha tocado, hermano, hacer eso? Una vez en la selva, entré con un pastor, el pastor Apolinar, y el pastor tiene la gota. La gota es el nervio ciático, me imagino, ¿no? ¿O es otro? ¿O es lo mismo? ¿Es diferente? Bueno, él tenía los dos, entonces yo pensé que era lo mismo. Él tenía los dos y estábamos caminando, hermanos, caminamos 5 o 4 horas aproximadamente, más o menos, un poquito más, no recuerdo exactamente, para entrar a una comunidad en la selva. Llegó un momento en el que llevaba su mochila, pero ya no podía más. Dijo, no, ¿sabe qué? Yo ya no puedo, ya hasta aquí. Se sentó. A mí me preocupó porque el pastor es fuerte, es joven y estábamos caminando bien y veníamos platicando, pero en un momento en el que me dijo así eso y yo sí, no me la creía, pero no pudo más. Y a esto se refiere el Señor Jesucristo. Cuando vio las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparados, ya no podían más, estaban dispersas. La palabra disperso puede también traducirse como postradas, como una persona que está tirada en el suelo después de haber recibido heridas mortales. Así estaban estas multitudes, estaban desamparadas, acosadas por perros salvajes, dispersas en el suelo, tiradas como si hubieran recibido muchos golpes. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros, ¿verdad?, estábamos muertos en pecado, en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. El pueblo de Galilea, hermanos, necesitaba enseñanza y dirección espiritual. Pero ¿quiénes eran sus líderes? Los fariseos y los escribas, los saduceos, los herodianos. Había muchas sectas en ese tiempo. Había muchos líderes, de hecho, bastantes, eran multitudes grandes. Bastantes de ellos, miles de ellos. ¿Y qué hacían con el pueblo? No les alimentaban, no les daban la palabra de Dios. En vez de decirles la verdad de Dios, tomaban interpretaciones y le daban la vuelta. Como ya lo he dicho muchas interpretaciones, ¿no?, que vienen en la Mishnah, en el Talmud. Por ejemplo, Cristo le dijo en otras palabras, ¿no? Ustedes atan cargas pesadas a la gente que son imposibles de llevar, pero ustedes ¿qué? Con un dedo no las quieren mover. Esos eran los líderes espirituales que tenía el pueblo de Israel. No les daban la verdad de Dios. Les decían, mira, el sábado las mujeres no pueden mirarse al espejo. El sábado no puedes comer un huevo que puso la gallina. El sábado no puedes sanar a alguien que está herido.
Solo puedes ponerle un poquito una venda. Era lo único que permitía poner, una venda para que no se ponga más grave. Pero no puedes sanarlo, no puedes ponerle ungüento, no puedes, o sea, ¿por qué estás quebrando el día de reposo? Es lo que ellos decían. Esto no era lo que decía la Biblia. ¿Sí me di a entender, hermanos? Ellos estaban poniéndole cargas muy pesadas a la gente. Un sastre no puede llevar una aguja porque si no está quebrantando la ley. Y si quebrantaba la ley lo miraban con desprecio. ¿Sí me di a entender, hermanos? Le estaban cargando la mano, por así decirlo, al pueblo de Israel. Y eso no es lo que Cristo vino a hacer. Él los miró y dice, este pueblo está desamparado y disperso como ovejas que no tienen pastor. Los líderes espirituales del tiempo de Cristo, ¿verdad? No daban un pastoreo, por así decirlo, bíblico a la gente. Solamente estaban ellos exaltándose y buscándose la gloria uno del otro. Mira, es el fariseo, es el saduceo, mira el escriba. Hermanos, eso no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. En verdad no estaban haciendo la obra de Dios. Y hermanos, uno de los requisitos para ser obrero cristiano es, ¿verdad?, tener compasión. Dice la Biblia, amable, hospedador. ¿Sí me entienden, hermanos? Y entonces, dice aquí la palabra de Dios, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra de Dios en Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí dice así, hermanos, amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así estábamos nosotros. Cada cual se apartó por su camino. Y hermanos, así estábamos nosotros antes de ser salvos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no éramos católicos, no postrándonos ante falsos dioses y pidiéndole a seres que ni siquiera nos oían, que detrás de ellos hay demonios, dice la palabra de Dios? Lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios, dice la palabra de Dios. Ignorantes en la palabra de Dios, ignorando la palabra de Dios, desamparados y dispersos. Y así miraba a Cristo a las multitudes, hermanos, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, dice la palabra de Dios. Las ovejas estaban abatidas y perdidas y necesitaban pastores que las guíen a los buenos pastos, pero no los tenían. Y Cristo, hermanos, Él dijo en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Mira, acompáñenme en Juan 10, hermanos, por favor. Juan capítulo 10. Aquí Cristo está hablando del pastoreo que estaban teniendo los habitantes de Israel. Dice nuestro Señor Jesucristo, de cierto les digo, de verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El pastor las lleva, las guía. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Mas el asalariado y el pastor, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de nosotros. Primero hablaba de los judíos. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, la iglesia. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y entonces, hermanos, Cristo está hablando del pastor y el pastoreo que estaban llevando a cabo los líderes en esa época. Y Él dice, yo soy el buen pastor. Y quiero decir, hermanos, gracias a Dios por los pastores que el día de hoy hay en cada iglesia, pero ellos no son los pastores, ellos son los subpastores, así como el director y el subdirector. Han escuchado esto, ¿verdad? En las escuelas. Así los pastores que están en cada iglesia no son los pastores en últimas, son los subpastores. El pastor, nuestro pastor en últimas, hermanos, es el Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida ¿por quiénes, hermanos? Por las ovejas, dice la palabra de Dios. Y hermanos, aquí está nuestro Señor Jesucristo viendo a la multitud con compasión, porque los líderes religiosos de Israel en esa época no estaban pastoreando a las ovejas, no estaban pastoreando a las ovejas. Y hermanos, deberíamos estar agradecidos con Dios porque estamos siendo pastoreados, ¿verdad? Por un pastor físico, pero también por la palabra de Dios. El día de hoy hay muchas iglesias que no tienen pastor, hermanos, muchas iglesias. Le digo que cuando comenzó esto de la pandemia, no me acuerdo cuándo fui a Estado de México, pero es una iglesia que no tiene pastor, hermanos. Y me dijeron, pastoreanos. Ay, yo siento que ese saco me queda muy grande, hermanos. Yo no soy digno ahora sí que ni de desatar el calzado a los pastores. No, pero no. Yo dije, no, hermanos, no. Yo vine a enseñar música y voy a predicar si me permiten, pero hermanos, faltan obreros. Hay mucho campo, ¿no? Y vamos a ver esto la semana que viene con el favor de Dios, pero aquí nuestro Señor Jesucristo tenía mucha compasión por estas ovejas. Dice la palabra de Dios, tuvo compasión de ellas. Él sintió una compasión entrañable por la gente. ¿Por qué? Porque los miraba como ovejas que no tenían pastor. Así las miraba nuestro Señor Jesucristo, a la gente que no tenían guía ni amparo, no sabían a dónde ir y estaban desamparadas. Y hermanos, es una bendición saber que Cristo siempre nos mira como ovejas. Amén, hermanos. A veces nos salimos del redil, pero nos tuerce la patita, ¿verdad? Y luego nos pone en sus hombros y nos trae de vuelta, hermanos. Pero Él es el pastor. Amén, hermanos. Él nos guía. Cuando el Señor nos llama la atención hay que ponernos contentos, hermanos, porque quiere decir que todavía nos ama. Al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Así que si el Señor le manda ahí un azote, dele gracias, hermano, porque todavía le ama. Amén. Porque Él está pensando en usted y en mí todavía cuanto nos busca, ¿no? Y Él siempre buscó a la gente marginada. Sanó a los mudos, a los endemoniados los liberó, a los ciegos les dio la vista, a los muertos los resucitó. Y verdad, hizo muchos milagros que podemos ver ahí, a los enfermos los sanó también. Cristo se preocupaba porque los miraba como ovejas que no tenían pastor. Miren, y la compasión, miren, de Cristo en Lucas 13:34 se muestra de una manera muy clara y muy expresiva aquí en Lucas capítulo 13, Lucas 13:34. Dice así la palabra de Dios, Lucas 13:34. Miren, en versículo 34, como Cristo nuestro Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esta es la compasión de Cristo aquí, hermanos. Queriendo juntar al pueblo de Israel abajo de sus alas, como la gallina a sus polluelos. ¿Ustedes le ha tocado ver cómo las gallinas protegen a sus pollitos, verdad, hermanos? Hasta atacan hasta los perros, ¿verdad? Y hasta a nosotros. ¿No ha picoteado a alguno de ustedes, verdad? La gallina cuando tenía sus pollitos ahí. Dice Cristo, yo te quise juntar, ¿verdad? Quise juntar a tus hijos, Jerusalén, como la gallina a sus polluelos, pero no quisiste.
Y hermanos, aquí Cristo muestra su compasión. Las multitudes le causaban compasión, pero no una compasión de, ay, pobrecito, sino que sanaba, les predicaba y los salvaba, les perdonaba los pecados. Dice, ¿por qué? Y al ver las multitudes tuvo compasión de esas multitudes, porque estaban desamparadas, estaban postradas, acosadas por los animales salvajes y tiradas en el suelo, como si hubieran sido golpeadas, como ovejas que no tienen pastor. La compasión de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue algo tremendo, fue un quebranto, por así decirlo. ¿Cuántas veces no usted se ha quebrantado por ver algo o por una noticia y hasta no puede ni pararse y se arrodilla uno, no se doblega, por así decirlo? Así Cristo era conmovido, era quebrantado por ver a esta gente, muy quebrantado. La gente la miró sola y necesitada, devastada por el desconsuelo. Y Cristo, ¿verdad?, tuvo compasión de ellos. Y hermanos, Él era la única alternativa en esos días, era el buen pastor, su vida dio por las ovejas. Y aquí, hermanos, yo me puse a estudiar, a investigar las ovejas, porque Cristo aquí dice, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El día de hoy, por ejemplo, los perros, ¿no? Los perros son domesticados y muchos de ustedes tienen perros, ¿verdad que sí? Y no es malo, ¿no? Pero en los tiempos bíblicos los perros vivían fuera, ¿no? Como dice Apocalipsis, los perros estarán fuera. Pero las ovejas, yo dije, a ver, vamos a investigar acerca de las ovejas. O los cerdos. Para el pueblo de Israel los cerdos eran animales inmundos. ¿Ven? Y nosotros comemos carnita, ¿no? Y es una bendición. Y no es malo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que yo quería saber las ovejas, cómo eran vistas a los ojos del pueblo de Israel, ¿verdad? Y hermanos, si vemos en la Biblia, ¿recuerdan de los hijos de Adán, Caín y Abel? ¿Caín qué era? Caín, labrador de la tierra. Caín era labrador de la tierra. Y Abel, ahora sí, ¿verdad?, pastor de ovejas, hermanos. De hecho, las ovejas desde el principio de la creación, yo creo que ya las miraban con ganas de un asado, ¿no? O algo así. Y hermanos, las criaban. Abel era pastor de ovejas. Abraham, los patriarcas, tuvieron ganados, muchos rebaños. La oveja también era un animalito que se usaba en la Pascua. ¿Recuerdan esto? El día de la expiación, como el cordero que se sacrificaba por el que llevaba la ofrenda. Él, reconociendo que era pecador y que merecía morir, ponía al cordero ahí, le ponía las manos y al cortarle la cabeza decían, yo merezco morir, me estoy identificando con el animalito. Entonces, las ovejas eran un animalito muy apreciado por el pueblo de Israel. De hecho, en la Biblia, mire, en Isaías 49:10 se compara, Isaías 49:10, se compara a Dios como el pastor. Amén. Mire, voy al el versículo 9. Para que digas a los presos, salid a los que están en tinieblas, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados. Mire, está hablando de la pastura. Y en todas las alturas tendrán sus pastos. Está hablando de la comparación de Dios con el pueblo. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Está hablando del pueblo de Israel. Cristo, Dios el Padre, comparándose como pastor, guiando a su pueblo Israel. El 11 dice, y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Él está diciendo, voy a aplanar el camino para que las ovejas no batallen. Y de hecho, nosotros no sabemos de memoria seguramente el Salmo 23. Jehová, ¿qué, hermanos? Es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Y está hablando David como una ovejita. Sí, él era pastor de ovejas, ¿recuerdan esto, hermanos? Él cuidaba las ovejas de su padre.
Pero ahora él, de hecho, hermanos, qué tremendo, ¿no? Cuando venía un oso o un león, ¿qué hacía David? Iba y peleaba con aquel animal, y rescataba la oveja, dice la palabra de Dios. De hecho, él se lo dijo al rey Saúl cuando iba a pelear con Goliat, ¿no? Él defendía y daba su vida y cuidaba, ¿verdad? Y me imagino yo llevaba los mejores pastos, llevaba las mejores aguas a sus ovejas, pero él dice, bueno, yo soy pastor de estas ovejas, pero Jehová, ¿qué? Es mi pastor y nada me faltará. Hudson Taylor, que fue misionero en China, él decía, Jehová es mi pastor, en China y en Inglaterra, me parece que de ahí salió, ¿no? Nada me faltará. Jehová es mi pastor los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Jehová es mi pastor y nada me faltará, decía él, hermanos. Y así nosotros, no, este versículo lo usamos cuando estamos necesitados de ánimo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares y de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, aunque yo esté en lugares peligrosos, no me da miedo, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Recuerden, cuando una oveja era herida, le echaban aceite. El aceite era medicina en aquella época, no había paracetamol, ni diclofenaco, nada de eso, no. El aceite, la miel se usaba como medicina. Y entonces dice aquí, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Está diciendo el salmista, Jehová es mi pastor. Hermanos, esta ilustración, esta comparación de oveja y pastor era muy apreciada en el pueblo de Israel. Y Cristo, cuando mira entonces a las multitudes, dice, tengo compasión de ellas porque están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Mesías, Cristo, que iba a descender de la descendencia de, válgame la redundancia, ¿verdad?, de David, iba a establecer su trono y su pacto eterno con el pueblo de Israel como pastor. Mire Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 24. Iba a decir Ezequías, por el rey, pero no, es Ezequiel, hermanos. Ezequiel 37, 24. El Mesías, cuando iba a venir, 37, 24, dice una profecía de él, mi siervo David será rey sobre ellos. Y obviamente no está hablando del rey David, porque el rey David ya había muerto. Está hablando del Mesías que iba a venir de la descendencia de David. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Dice, el Mesías iba a ser su pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Entonces, la comparación de pastor y oveja para el pueblo de Israel era esta alegoría, una metáfora muy conocida. El pueblo de Dios con Dios, ¿verdad?, el Mesías con su pueblo. Y entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Cristo tenía compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mira, acompáñenme en Números 27, 17, y esto nomás como una referencia, Números 27, 17, a que no solamente Dios o el Mesías eran considerados pastores del pueblo de Israel, sino, miren, Números 27, 17, dice, 16. Moisés le dice a Dios, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre de delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como, ¿qué, hermanos? Como ovejas sin pastor. Recuerden que antes de llegar a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés, mira bien la tierra prometida, mira todos esos lugares, mira los pastos, el río, mira todo eso, porque ¿qué? No vas a entrar, porque fuiste rebelde. El más manso de toda la tierra, hermanos, fue rebelde. Qué tremendo, ¿no? Hay que cuidar nuestro corazón de ser rebeldes a Dios. Y entonces, mira, y no vas a entrar. Y Moisés, ándale, Señor, déjame entrar a la tierra prometida.
no te voy a dejar. Ándale, dice, Señor, quiero entrar a la tierra prometida. Mira, ya no hablemos más de esto, le dijo Dios, ¿no? Y entonces Moisés dice, bueno, pues entonces pon a alguien en mi lugar, alguien que dirija para que la congregación no quede como ¿qué? Como oveja sin pastor. Y hermanos, después que murió Josué, ¿qué pasó? El pueblo de Israel quedó como oveja sin pastor. El tiempo de los jueces en el que la tierra, el pueblo de Israel hacía cada uno, hacía lo que ¿qué? Lo que bien le parecía. Hermanos, cuando el pueblo hace lo que bien le parece es porque parece que no tienen pastor, ¿verdad? Y entonces, hermanos, aún los líderes del pueblo eran considerados como pastores. Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, esos pastores, esos líderes no estaban protegiendo al pueblo. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo, volvemos a Mateo, que el pueblo de Israel estaba desamparado y disperso como ovejas que no tienen pastor. Estaba estudiando, como les digo, acerca de las ovejas. Hermanos, en aquellos lugares, las ovejas, bueno, de hecho el clima es caliente, ¿no? Y es seco el clima allá. Por lo tanto, las ovejas necesitan llevarse y ser guiadas a tomar agua, a ser abrevadas, le llaman, a tomar agua todos los días. Todos los días tenían que ir a tomar agua porque todo lo que hacen es comer todo el día, ¿no? Y de repente van y tienen sed y tienen que ir al agua. O sea, las ovejas necesitaban, ¿verdad? Tomar agua en esos lugares, porque era caliente y seco. Necesitaban comer pasto, buenos pastos. Si no, se pierden, ¿no? No sé si a ustedes les tocó esto del pastoreo, ¿no? Pero allá en Ecuador la hermana Edelina, una de mi ruta, la hermana tenía sus propias ovejas y siempre andaba con sus ovejitas, ¿no? Y las llevaba, yo ya sabía si no está aquí, está acá o acá, porque están los mejores pastos. Yo ya sabía dónde encontrar a la hermana, iba a su casa y no estaba, vamos a buscarla. Y ya la buscamos y ya sabíamos dónde estaba, porque llevaba a comer a sus ovejas. Bueno, eso fue en la sierra, ¿no? De Ecuador. Y las ovejas oyen la voz del pastor. Amén, hermanos. Oyen la voz del pastor. Ella me dijo una vez, mire, una oveja estaba descarriada, como algunos, ¿verdad? Y me dice, mire, espante a mi oveja, hágale que se... Y yo espantando a la oveja y ni me hacía caso. Yo, ay, ándale, por favor. Y nada, no hacía caso, hermanos. Hasta que viene ella... Y, no sé cómo le hace ella con su voz, ¿no? Y una oveja se va corriendo. Y la oveja oye la voz de su dueño, ya conoce la voz de su dueño. Otra voz no conoce, aunque uno les espante, no, nada. Andan como... Pero la voz de su dueño, ahí van. Como dijo Cristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hermanos, nosotros cuando escuchamos la verdad de Dios expuesta, decimos, Dios me habló a mí. Amén, hermanos. Y gloria a Dios porque sigue hablándonos, ¿no? El pastor reconocía la voz de las ovejas y las llamaba. Hermano, cuando usted sienta que Dios le está hablando con la palabra de Dios, haga caso, porque Él es el que le está llamando. Y entonces volvemos a Mateo capítulo 9, dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El hermano Ignacio me decía, no cuando me decía, Ríos de Agua Viva es privilegiada. ¿Sí o no, hermano? Tenemos muchos privilegios, hermano. Muchos. En todas maneras. Espero que no estén mirando de otra iglesia la transmisión. Hermanos, venimos de una iglesia puerta abierta, ¿no? Es una iglesia muy respetada, muy, ¿cómo decir? Admirada en todo el país. Y de hecho, dentro del fundamentalismo, ¿no? El pastor David Cortés Peña es conocido por su conocimiento y su exposición de la palabra de Dios. Y de hecho nosotros cuando éramos niños, ¿no? Casi todas las enseñanzas de allá nos las daban a nosotros aquí en la escuela dominical, en la clase de niños, los de allá nos venían a enseñar a nosotros, ¿no? Y agarramos la doctrina, la enseñanza de ellos. Y gracias a Dios que nosotros, por ejemplo, ellos están estudiando Colosenses, comenzaron desde Romanos, Corintios, Gálatas, y van estudiando igual versículo por versículo, libro por libro. Yo conocí a un pastor de la línea, es bautista, pero es reformado, no sé cómo llamarle, corriente, ¿verdad?, cristiana, bautista, que surgió hace poco, reformados. Y él me decía, pues nosotros, ¿verdad? Y es una bendición, yo lo conozco el pastor y me escribió un libro también de doctrina, y él dice,
pues si quieres aprender a predicar, ¿verdad? Yo te puedo enseñar. Y yo, qué bendición, ¿no? Sí, si quiero. Y me dice, mira, es que pocos se predican expositivamente. Casi ninguna iglesia bautista fundamental predica expositivamente. Yo dije, pues bueno, gracias a Dios, puerta abierta, sí nos enseñaron. Y en esta iglesia, y se quedó sorprendido, hermanos, que nosotros estudiamos versículo por versículo, libro por libro, capítulo por capítulo. Es una bendición eso, hermanos, porque uno se alimenta de verdad de la palabra de Dios, no sabe lo que está diciendo el pasaje. Y en ese aspecto, por ejemplo, ¿no? En la música también somos muy privilegiados. Mire, 2 pianos. Y a mí me están encargando un teclado allá en Campeche, ¿no? Hermanos, y nosotros tenemos 2 pianos y podemos ir por otro. Hermanos, ¿verdad? Hay muchos aquí, pero no aprovechamos, hermanos. Y bueno, no sé por qué, ese fue gratis, ¿no? También, pero, ¿verdad? Somos muy privilegiados por escuchar la palabra de Dios. Las multitudes que Cristo estaba mirando, hermanos, estaban experimentando dificultades. Eran incapaces de cuidarse solas. Necesitaban un pastor y lo más que encontraban eran los fariseos, a los escribas, a los saduceos. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Guiar a las ovejas, alimentarlas. Eso es cuidarlas, ¿verdad? Ese es el trabajo. Si no se mueren de hambre, ¿no? Y así pues no le conviene que estén delgadas. Es como dijo el salmista, junto a aguas de reposo, ¿no? Me pastoreará, aguas tranquilas. Y hermanos, es darles el alimento espiritual, la palabra de Dios. Hermanos, si usted algún día nota que no estamos enseñando la Biblia, que estamos hablando de otras cosas que no están aquí, más, ¿verdad?, le conviene cambiarse de iglesia. Porque, hermanos, si no está siendo alimentado por Cristo nuestro Señor, no está siendo alimentado, se va a morir de hambre, se va a ir al mundo. Sí me dio a entender, hermanos, pero si Dios le está alimentando con su palabra, usted puede crecer, no tiene excusa, tiene la palabra del Señor. Amén, hermanos. Es el trabajo del pastor, alimentarlas. Y aquí Cristo las ve, ¿verdad? Y dice, estas multitudes tienen mucha necesidad. Y Cristo, hermanos, miren, vemos los milagros. Capítulo 9. Vamos a leer, vamos a hacer un repaso solamente breve. Dice que este paralítico, capítulo 9, versículo 2, le trajeron el paralítico tendido sobre la cama, y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, que tus pecados te son perdonados. Cristo no le dijo, ay, pobrecito de ti, estás bien grave, a ver, mueve tu pie. No. O dijo, pobrecito, estás bien enfermo, qué bueno que lo trajeron, yo lo puedo sanar. No, Cristo dijo, tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. ¿Qué es la necesidad más grande que Cristo tenía en la vista? El pecado de este hombre. No era su parálisis, era su pecado. Mire, cuando él va a comer en la casa de Mateo, ¿recuerdan? Cuando Mateo se convierte, en el versículo 11, Mateo 9:11 dice, cuando vieron esto los fariseos, que Cristo estaba comiendo con ellos, con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mire la última parte, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo no dijo, ¿verdad? Pues yo vine a comer con ellos y ¿qué tiene de malo? No, él dijo, yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Sí me dio a entender, hermanos? Cristo ve al paralítico y dice, tus pecados te son perdonados. Siempre, hermanos, la necesidad que Cristo vio en la gente no era física primero, sino espiritual. Hace poco, ¿verdad? El pastor nos dice, ahí están los folletos atrás, lleven folletos, repártanlos. Y yo me acordé que en mi casa, hermanos, tengo una caja de folletos. Y dije, no, mejor agarro los de mi casa, ¿verdad? Y ahora, hermanos, cada que salgo, bueno, esta no tiene bolsa, pero he hecho folletos a mi bolsa. Y ando con los folletos, hermanos, porque sí, a veces ve uno a la gente, ¿no? Que de repente pide dinero y uno, ay, pobrecito, le voy a dar 20 pesos, no, le voy a dar 10 pesos, le voy a dar 50 pesos. Ay, pobrecito. Y lo primero que nosotros vemos es su necesidad física, externa. Pero, hermanos,
Debemos de ver como Cristo y decirle, pobrecito, mire, te voy a regalar un folleto. ¿Sí me di a entender? Mira, Cristo te ama. Sí me di a entender, hermanos, la necesidad de las personas sigue siendo igual. Si Cristo viniera hoy, mire, no mandaría despensas a la gente. ¿Sabe qué haría? Les predicaría el evangelio otra vez. Eso es lo que Él haría. Y no estoy diciendo que está mal darle dinero a la gente, no, hágalo. Pero primero piense como Cristo, le voy a predicar el evangelio de la salvación. Sí me doy a entender, hermanos. Cristo no vio al paralítico, ay pobrecito, ya sana, de verdad, levanta tu cama y vete a tu casa. No, que le dijo, toma tu lecho, pero antes de decirle eso, le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí me deben entender, hermanos? Esa es la necesidad más grande que la gente tiene. Hay un pastor, ¿verdad? Y yo me grabé el dicho de él, ¿verdad? Lo escribí en un libro. Dice, si la necesidad más grande en la tierra hubiera sido de las enfermedades, Dios hubiera enviado un médico celestial. Nos hubiera dado todas las recetas para todas las enfermedades, ¿no? O si la necesidad más grande era económica, Dios hubiera mandado un economista celestial. Pero no, mandó a un salvador, porque el problema más grande es que, hermanos, el pecado. El pecado es el problema más grande. Así que, hermanos, Cristo sí sanaba a los enfermos, sí comía con los pecadores, pero miraba siempre Él que la necesidad de ellos era interna primero. Necesitan salvación. Amén, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer también. Predicarles de Cristo. Expulsó a los demonios, pero lo que Él miraba más grande era, ¿verdad?, la necesidad de ellos de ser alimentados por la palabra de Dios, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Voy a leer una frase de un pastor, no sé si lo encuentro, de un comentarista, no sé si lo anoté aquí, sí lo anoté, pero no lo encuentro, hermanos, si no lo encuentro, sí dice esto el comentarista: el caso más patético es el de la gente que carece de ministros del Señor, o sea, cuando no tienen pastores, es lo que dice, o cuando los hay, más valdría que no los tuvieran, dice, porque no están alimentando a las ovejas, están haciendo todo menos pastorearlas. Hay pastores que dice un predicador que deberían estar estudiando en vez de estar predicando, ¿no? Porque no están alimentando a la grey de Dios. Están hablando de todo menos de la Biblia, ¿sí me entienden, hermanos? Superación personal, tú puedes, ¿verdad? Y hermanos, la tarea es alimentarlas. Cristo dijo, si me amas, pastorea mis ovejas, le dice a Pedro. Y fue el pastor de la iglesia en Hechos, la iglesia primitiva, ¿no? Los primeros capítulos. Entonces, hermanos de Jerusalén, Cristo, dice la palabra de Dios, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Sí, no tanto porque estaban enfermos, porque tenían demonios, porque eran pobres, no, sino porque necesitaban salvación. Esas necesidades son importantes, pero lo más importante, hermanos, era el pecado que necesitaba ser expulsado de esos lugares. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, mire, acompáñeme allá, en este pasaje tan conocido. ¿Quién oirá? A ver, yo me lo sé, pero ahora se me fue. 53, dice la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el renuevo. ¿Cuál renuevo? Está hablando del Mesías, el retoño, ¿no? Subirá el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Dice, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mire, fue quebrantado, fue adolorido, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Esto no significa que él quitó todas las enfermedades necesariamente, sino que él estaba conmovido por la enfermedad espiritual de la gente y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, él fue conmovido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El siervo de Jehová fue cargado por nuestros pecados, fue quebrantado, hermanos, por nuestras dolencias. ¿No le conmueve a usted mirar a alguien que está sufriendo? Yo creo que sí.
¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo, Dios que es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, dice la palabra de Dios, grande en misericordia? Decía alguien, ¿verdad? Que podemos forzar a Dios a enojarse con nosotros, pero nunca vamos a poder forzar a Dios a tener compasión de nosotros. Él es compasivo, hermano, sobremanera. Entonces, Dios, pero ¿por qué Cristo tenía compasión de ellos? ¿Porque eran pobres o porque no tenían que comer o porque estaban enfermos? No, porque estaban perdidos y ahí iban rumbo al infierno. La enfermedad más profunda no era la física, sino la espiritual de cada uno de ellos. El error entonces de los líderes del pueblo de Israel en esa época era que no se estaban preocupando por las necesidades espirituales de la gente, no le estaban dando alimento espiritual, no estaban pastoreando a la gente. Nuestro Señor sí los curaba, sí los sanaba, sí les daba de comer, pero les predicaba primero. Recuerden la prioridad. Dice la palabra de Dios, predicaba el evangelio del reino, sanaba enfermedad y también toda dolencia. Enseñaba en la sinagoga, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad, ¿no? Termino diciendo con lo que dice un comentarista del Nuevo Testamento. Dice esto: es irónico que el Señor Jesucristo en este pasaje hable, y lo dice en el versículo 37, cuando dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Que hay muy pocos obreros, cuando en el pueblo de Israel había tantos líderes religiosos, dice, ¿no? Sin embargo, ellos no estaban dándoles el alimento espiritual, la palabra de Dios a la gente. Hermanos, la necesidad sigue siendo la misma. No, mire, hermanos, van a venir las votaciones el 6 de junio, ¿no? Y vaya a votar, no estoy ningún color estoy hablando aquí, hermanos, pero vaya a votar. Pero no ponga sus esperanzas en el gobierno, ¿verdad? Eso es aparte, ¿no? No va a ser el presidente el que va a cambiar el mundo, hermanos. Es Cristo, hermanos, ¿sí? Aún Pedro fue y sanó y todo eso, pero él les llevaba el mensaje de Cristo. La necesidad sigue siendo la misma, de que la gente se salve, de que acepten a Cristo en su corazón. Bueno, hermanos, y hay que mirar a la gente con esa visión espiritual de Cristo, no mirarlos pobrecitos, ¿verdad? Necesitan esto o aquello, no, sino llevarles un folletito, hablarles de Dios. Eso es lo que realmente la gente necesita, hermano. Aunque ellos no se den cuenta, eso es lo que necesitan realmente. Vamos a orar entonces, hermanos, y terminar esta enseñanza. Amado Dios, gracias le damos porque nos permite, Señor, ver con los ojos de Cristo, o bueno, ver cómo miraba Cristo a la gente. Señor, esa visión espiritual que Él tenía, no mirar a las personas, Señor, como leña para el infierno, como lo miraban los líderes religiosos de aquella época, Señor, sino mirar a las personas como ovejas que no tienen pastor, descarriadas, perdidas, Señor. Y Él recorriendo cielo, tierra y mar, por así decirlo, Señor, mar y tierra literalmente, Señor, predicándoles el mensaje de salvación, enseñando en las sinagogas, dice su palabra, y sanando toda enfermedad. Padre, ruego para que pues nos dé a nosotros esa visión espiritual. Lo digo por mí, Padre, a veces somos tan materialistas, Señor, y vemos solamente la necesidad física, económica o Señor, externa de las personas, y no vamos más allá, Señor. Perdóneme a mí, lo digo, Padre, porque me falta más compasión por la gente para predicarles tu palabra, Padre Celestial, más folletos, Señor, que repartir, más hablarles de Cristo. Oh, Señor, qué pena, ¿no? Hablar de otros temas con la gente y no hablarles del tema más importante. Señor, perdóneme, por favor, déme esa visión espiritual, y a cada uno de nosotros que estamos aquí, Padre, por favor, concédanos esa visión. No sé, habrá alguno, más de uno, que hemos perdido, Señor, tal vez nuestro enfoque, nuestro propósito aquí en la tierra. Ayúdenos, Padre, a cambiar nuestra visión, por favor. Todos orando, hermanos, así en nuestros lugares. Al pastor.